Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes. Bienvenida. Muy buenos días, gracias. También está con nosotros la doctora Bárbara Enríquez. Ella es doctora en psicoanálisis moderno. Buenos días, Bárbara. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? También está la maestra Claudia Guillemont. Ella es psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones, experta en temas de violencia. Buenos días, Claudia. Hola, Bienvenida. buenos días a todos y a todas. Y la maestra Mónica Díaz, ella es psicóloga clínica con especialidad en terapia focalizada en emociones para parejas. Buenos días, Moni, bienvenida. Hola, buen día. Y se está incorporando también Corina Schroeder, ella es maestra en psicoanálisis. Buenos días, Corina, bienvenida. Buenos días a todas. Y como siempre, Mónica de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible la transmisión. Y bueno, esto se va a poner muy bueno, porque tenemos muchos enfoques, tenemos muchas formas de abordarla y de verlo, ¿no? Desde lo muy cognitivo-conductual hasta el psicoanálisis. Entonces, el tema de hoy, la pregunta ¿es normal vivir con ansiedad? Yo digo, Ajá. desde luego mi visión no es cerrada, al contrario, habría que pensar que la linealidad no aporta, a veces clarifica, pero si pensamos un fenómeno como un fenómeno complejo, entonces empezamos a introducir la posibilidad de pensarlo desde distintas perspectivas. Y si yo me baso en la palabra normal, o sea, algo que está dentro de la norma, que caracteriza nuestra cultura en este momento, en el siglo XXI, yo diría definitivamente que sí es normal, que sí entra dentro de la norma, que tenemos un montón de pacientes que se quejan de este tipo de trastorno o de este tipo de malestar, porque lo que produce es malestar y pareciera que en la rutina, en el diario vivir, ya se nos olvidó cómo estar en paz, observar y acompañar las cosas que se van sucediendo. Sí, yo creo que justamente quizá el de sí es normal y no es normal tenga que ver mucho con definiciones y con términos y el cómo lo estemos viendo y también el cómo lo estamos viviendo, ¿no? Porque cuando hablamos a ver, la ansiedad como tal, pues es una emoción y es de estas emociones como muy primitivas, ¿no? Y cumple con una función, es como alertarnos de que tenemos peligro enfrente de nosotros. Pero en realidad hablar de trastornos de ansiedad es cuando eso ya está todo el tiempo, ¿no? Ya es algo como muy constante. Quizás sea normal vivir, no menciono ahorita la palabra, con estrés, pero un trastorno de ansiedad, pues como todo trastorno en psiquiatría, pues ya altera como nuestra funcionalidad y quizá tendríamos que definir un poco, pues, qué es la ansiedad, porque podemos dar definiciones, pero la gente la vive de una manera muy diferente, se acostumbra y no sabe que está viviendo con ansiedad. Adelante, Bárbara. Clau, no sé si estabas tú antes. No sé, pero adelante. No. Ah, eh, creo que para aportar lo que tú dices y seguir esta línea, es importante tomar en consideración que independientemente, como es una emoción, como es una sensación de miedo, de estrés excesivo, o en fin, me parece que si tiene que ver con cómo la está viviendo la persona, por personalidad, hay muchas personas que a lo mejor en algún momento de la vida estuvimos acostumbradas a estar todo el tiempo, y me viene a la cabeza estos cortos que tú haces, Kitsia, en donde defines, ¿no? ¿Cómo se vive la ansiedad? Y de repente yo decía, híjole, esto caracteriza mi vida en la Ciudad de México. O sea, regresar para ver si cerré todo, estar constantemente como en el pensamiento con, ¿y qué me falta? Y esto tengo que hacer, y esto otro, y como que prácticamente me identificaba con muchísimos de los puntos que tú ahí comentabas. Pero la diferencia, y es importante que quede asentado, es cuando ya obstaculiza
tu desarrollo, cuando obstaculiza tu funcionamiento cotidiano, cuando ya no estás tú a gusto contigo, cuando te sientes sobrepasada, cuando estás excesivamente cansada, cuando comes en exceso, cuando te desconectas de el entorno social, cuando tiendes a aislarte para evitar cualquier tipo de estímulo, me parece que ya interviene con tu funcionamiento. Otra vez volvemos a considerar la palabra normal, ¿no? Y ahí yo Adelante, como Claudia. aportando un poco la mirada y las voces de los pacientes, ¿no? Es decir, sentir estrés, vivir con algo de estrés, la anticipación, por ejemplo, de un examen, de estos mismos programas nos generan pues como esta adrenalina, ¿no? No sé si estoy hablando con los términos médicos correctos, pero hay una parte que es como un boost de energía que es normal, que es esperable, que ante situaciones necesitamos reaccionar de cierta manera. Cuando vemos las guías clínicas para un trastorno de ansiedad y hay diferentes maneras de, vamos a decir, de ponerle apellido a esos trastornos, cuando yo veo 6 meses digo, ouch, es como mucho tiempo, ¿no? Para este estrés sostenido en nivel alto, que entonces los pacientes empiezan a decir, me faltó el aire, sentía que el corazón se me salía, empecé a sudar frío, y por ahí un poquito. Adelante, Moni. Sí, sí, sí. Sí, hablando de definiciones, a mí me parece que sí, o sea, que es decir, es normal, no es normal, todos lo tenemos, no todos los tenemos, depende de cómo vayamos entendiendo y cómo vayamos definiendo cada cosa. A mí me gustaría empezar por definir un poco la parte de estrés, porque muchas veces confundimos ansiedad con estrés. Y bueno, las primeras veces que se empezó a hablar de estrés, se diseñó una escala, la escala de Hamilton, donde se le pedía a las personas que puntuaran. A ver, si perdiste el trabajo en el último año, si tuviste un cambio de residencia, si tienes deudas, si murió alguien, si alguien ha estado enfermo en tu familia, ¿no? Entonces uno ponía, las cosas tenían diferente peso, pues no era lo mismo un cambio de escuela a una muerte de cónyuge, digamos, ¿no? Entonces algunas cosas pesaban más, algunas pesaban menos y entonces se hacía como un numerito y al final tenías un numerito de cuál es tu número de estrés, tu escala de estrés, ¿no? Pero esa luego fue abandonada porque se dieron cuenta de que había personas que con situaciones muy parecidas tenían reacciones muy diferentes. Y entonces se empezó a repensar el tema de estrés, como cuando las demandas de tu medio superan tus recursos con los cuales puedes afrontar. O cuando tu percepción es que con lo que tengo no me basta para afrontar lo que necesito afrontar. Y ahí estamos hablando de retos, riesgos y pérdidas. Todas las personas en la vida tenemos retos, riesgos y pérdidas. Y claro, hay que aprender a manejar el estrés. Hay herramientas para manejo del estrés que vienen desde estrategias como muy prácticas, como tener recursos de apoyo, tener ahorros, o sea, como tener una vida más o menos organizada para tener estrategias, para tener recursos con los cuales afrontamos las situaciones estresantes, hasta cambios de pensamientos, como identificar que quizás sí soy capaz de hacer cosas que yo pensaba que no era capaz de hacer. Entonces, hay muchas como, o sea, eso es el estrés que yo sí lo pensaría como una cosa de la vida actual y que todos vivimos de una u otra forma con estrés y que necesitamos aprender herramientas para lidiar mejor con el estrés. Pero la ansiedad es otra cosa. Ya cuando estamos hablando de ansiedad, ya estamos hablando y entra esta palabrita de trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada o incluso algo que se le llama trastorno de estrés postraumático o estrés agudo, que aunque tenemos la palabra estrés, en realidad son trastornos de ansiedad. O sea, ahí, cuando entra la palabrita trastorno, ya estamos hablando de una cosa que no sería, ay, bueno, pues así es, todo el mundo tenemos esto, ¿no? Eso quería yo comentar. Mercedes, adelante. Gracias. Bueno, como siguiendo lo que expone Mónica,
Efectivamente, creo que es cosa de términos, diría, y como las personas, la mayoría dice ansiedad, que ahorita ya se está aclarando que es estrés, es normal, porque el estrés va de la mano con esta hormona que la hemos visto muy mal, que es el cortisol, y definitivamente el cortisol también tiene su función dentro de un límite equilibrado, porque es lo que nos mueve, lo que decías ahorita. Si hay un peligro, esto me da la fuerza me da miedo, me pongo alerta, respondo, y es natural y es lo que nos protege. ¿Qué pasa aquí? Que cuando esta situación de estrés es continua, ahí es cuando ya puede convertirse en un trastorno porque el estrés es tan alto que ya se convierte en ansiedad. Ahora, ante las situaciones o los eventos traumáticos, que es diferente a trastorno de estrés postraumático, pues ¿cómo es la muerte? La muerte es traumática. Es como esa bombazo, podríamos decir, de cortisol, que se puede sentir ansiedad. Cuando se muere alguien se siente ansiedad, sin ser todavía un trastorno. Entonces, creo que aquí es bien importante ir conociendo nuestro cuerpo, porque hay gente que toda la vida vive con ansiedad y hasta que le puede poner nombre e identificar que lo que está viviendo es ansiedad, entonces es como esa alerta, como ese tablero de control. Cuando yo pienso a sentir que la panza está como que, parece que colon irritable, o parece que tengo gastritis, o parece que me va a dar un infarto, que se van conociendo los síntomas que tienen cuando el estrés está ya fuera de una ventana de tolerancia, es cuando se van regulando, ¿no? Y aprendiendo como, yo les digo, hay que reconciliarnos también con la ansiedad para que no suba, ¿no? Más bien, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está poniendo alerta ahorita? Y que lo identifique para que baje mi miedo, mi preocupación, y no se convierta ya en una ansiedad más severa, ¿no? O complicada. Adelante, Bárbara. Creo que también es importante hacer la definición de dónde viene el trauma, ¿no? De dónde viene la preocupación excesiva. Si viene porque claramente identifico algo en el exterior, o sea, se me murió un familiar, o yo pienso a partir de la muerte de un familiar, seguro la que sigue soy yo. Y es bien distinto. O sea, hay que identificar si claramente en el afuera está ese peligro, o si yo siento peligro ante situaciones de la vida cotidiana que interpreto desde mí como una situación, un evento que me puede poner en riesgo. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo quería, creo que lo que más usualmente hay distintos tipos, distintas clasificaciones, distintos trastornos de ansiedad, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo que más comúnmente se confunde con que si es normal o no es normal es esto que llamamos el trastorno de ansiedad generalizada, que muchas veces las personas llevan viviendo con esto toda la vida, desde que me acuerdo, ¿no? Entonces aquí ahí me gustaría, pues Kitsa, tú que tienes como los criterios bien a la mano, ¿no? Que pudieras como decirnos, a ver, o sea, ¿cuáles serían las señales de decir esto se le llama trastorno de ansiedad generalizada? Sí, como ya hablamos mucho de la palabra trastorno, primero quisiera definir lo que es un trastorno, ¿no? Un trastorno es un conjunto de signos y síntomas que tiene un origen multifactorial, que no hay una sola causa, y que cuando todos esos factores se conjuntan, esos síntomas que nos dan que tienen que estar presentes por un cierto tiempo, nos genera un cambio en el funcionamiento previo a haber experimentado esto, y además nos provoca una alteración en nuestra función en todas las áreas de nuestra vida. Eso es un trastorno. No, la diferencia entre trastorno y enfermedad es que no es una causa única. La enfermedad sabemos exactamente qué es, y en psiquiatría todos hablamos de trastornos. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, efectivamente, ¿no? Tenemos, al menos en psiquiatría, siempre hablamos de ansiedad generalizada, fobia específica, trastorno de ansiedad social, que anteriormente se le conocía como fobia social, la agorafobia,
y, bueno, ansiedades por causa médica, por sustancias o combinado con depresión, ¿no? Que era una clasificación como muy viejita. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, yo les quiero contar un poquito qué es lo que pasa. No es lo mismo cómo se siente la ansiedad en el día a día a los criterios diagnósticos de ansiedad. Puedo platicarles ahorita un poquito como de los criterios diagnósticos de la ansiedad generalizada, que como su nombre lo dice, es una ansiedad y una preocupación excesiva por diferentes sucesos o actividades, la mayoría de los días, todos los días, por lo menos un periodo de 6 meses, que son situaciones cotidianas, ¿no? Antes no me daba miedo que me llegara el recibo de la luz, ahora entro en pánico por el recibo de la luz, porque tengo que ir al súper, porque no vaya a llegar tarde, situaciones cotidianas que antes no veía como tan grandes, ¿no? Esta preocupación es difícil de controlar y se asocia a lo que llamamos los síntomas somáticos de la ansiedad, que es tensión muscular, irritabilidad, dificultad para dormir, una inquietud como constante, ¿no? A grandes rasgos, digo, eso es la ansiedad, o sea, ese es el trastorno de ansiedad generalizada, es todo el tiempo, en todas las áreas, todo el momento, me siento como alerta. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificarlo? En el común denominador de las personas, reconocemos la ansiedad cuando llegamos a un ataque de pánico. Un ataque de pánico es como la máxima manifestación de un trastorno de ansiedad. Para cuando yo tuve un ataque de pánico es porque llevo años viviendo con ansiedad. Acuérdense de algo muy importante. Nuestro cerebro se repara como se repara nuestra piel. Si yo me corto y dejo que cicatrice, no pasa nada. Pero si yo me sigo cortando, cada vez se va a abrir más y más y más y más, va a ser más difícil de reparar. Con mi cerebro va pasando exactamente lo mismo y por eso no me doy cuenta. Hay cambios fisiológicos, que se los puedo platicar más adelante, que van modificando el funcionamiento del cerebro. Pero ¿por qué no me da ninguna alerta? Porque el cerebro se va reparando. Pero me voy acostumbrando a vivir con esa preocupación. Lo normalizo. Alguien que no tiene ataques de pánico y le dices, creo que tienes ansiedad, te dice, ay, no, claro que no. Si a mí no me late rápido el corazón, a mí no me falta el aire. O sea, sí, sí soy preocupón, pero no tengo ansiedad. Entonces, por eso es que una persona puede tardar hasta 7 a 14 años en recibir atención por ansiedad. Es hasta que llegue el ataque de pánico. Entonces, partiendo de que ya el ataque de pánico es como incapacitante y puede convertirse en algo que se llama agorafobia, es de aquí no me muevo y no salgo porque no sé en qué momento me va a dar un ataque de pánico, la ansiedad generalizada no es el trastorno de ansiedad más común. Ahí les va. El trastorno de ansiedad más común es la fobia, son las fobias específicas. Lo que pasa es que también nos acostumbramos a vivir con la evitación de las fobias. ¿No? Si le tengo feo a las arañas, ya sé que no voy a ponerme enfrente de una araña, pero ni siquiera es la ansiedad generalizada. Ahora, ¿uno puede estar junto con el otro? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo se siente la ansiedad en el día a día? Más allá de los términos, de los criterios diagnósticos, ¿no? Es sentir que vives a prisa, que quieres terminar todo rápido, sentir que todo el tiempo olvidas cosas importantes, ser muy duro contigo por no ser productivo, pero tampoco tienes la energía para hacer cosas sencillas, no ser capaz de dormir porque estás ansioso y luego estar ansioso por no poder dormir lo suficiente, quererte acercar a alguien con el sentimiento de que si te acercas lo estás molestando, revisar todas las cosas como 10 veces antes de salir de casa, repetir conversaciones que fueron como incómodas en la cabeza y no poder dejar de pensarlas. Cuando uno explica, cuando uno pone como estos puntos en la cuestión práctica, podemos volver a decir, ah, caray, así vivo todo el día. Un poco lo que decía Bárbara, ¿no? Cuando estaba como en ese estrés de Ciudad de México, así vivo. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad? Que no me permite funcionar, que no me permite hacer mis cosas, que prácticamente me tiene como paralizada. Adelante, Mercedes. Dijiste algo bien bonito. Es la evitación. ¿Por qué digo que es bien bonito? Porque es este encuadre que da el mindfulness junto con lo cognitivo-conductual, precisamente el no evitar. De acuerdo a esto, cuando para tener una vida valiosa es bien importante no evitar lo que vamos experimentando. Y cuando hay ansiedad, se vuelve una lucha contra lo que estoy pensando, contra la emoción que estoy sintiendo, contra esas emociones. Y en esta técnica de mindfulness, de terapia cognitivo, lo que haces es identificarlo para no huir y no pelearte.
Y el mindfulness es, ok, no me voy a pelear, me voy a regular. Y eso es lo que va ayudando a que esta sensación que los persigue y que cada vez se hace más fuerte, baje de intensidad cuando van eliminando. Eso en cuanto a la sensación. Obviamente también hay que ver qué es lo que lo estaba provocando. Escuchaba yo a una chica que escribe un libro sobre ansiedad y pone un ejemplo bien representativo, ¿no? De todo lo que han ido aportando. Que cuando era niña de 7 años, era una niña feliz, hija única, y la meten en una academia de ballet. Y estaba feliz cada sábado que iba a entrenar el ballet. Después hicieron una selección para ir a una competencia, a ella no la eligieron, pero todos los papás dijeron, ¿cómo? Si es buenísima. Hicieron todos los, no sus papás, sino todo el grupo de papás para integrarla. Y a partir de ahí su vida se transformó porque entonces su mamá que trabajaba ni la podía llevar. Ya a la escuela no nada más iba con su mochilita, sino que iba con una maleta extra de ropa para cambiarse del uniforme, su lunch, su ropa para el entrenamiento, para la competencia y aparte la que pasaba por ella era una mamá de una amiguita. Entonces, ahí empezó ella con mucho dolor de estómago. Cada que iba a hacer la competencia, el entrenamiento para la competencia, la niña se ponía mal. Y los papás empezaron a buscar médicamente qué tenía, hasta que un tío de ella, médico, les dijo, me parece que lo que tiene es colon irritable, pero a lo mejor ella no quiere hacer esta actividad. Platiquen con ella. Y sus papás platicaron con ella y efectivamente la niña quería ir creyendo que sus papás creían que ellos querían que fuera una gran bailarina. Y los papás la llevaban porque creían que la niña quería ser una gran bailarina, ¿no? Entonces, ahí fue donde ella conoció la ansiedad por primera vez, cuando esto que no quería competencia, solo quería disfrutar el entrenamiento y siguió en su entrenamiento normal del sábado sin competencia. Y en ese punto la ansiedad se reguló, o al menos en ese periodo de su vida, ¿no? Entonces, como cuando vamos identificando qué nos causa, se puede como regular y también poner como el nombre, identificar, ¿no? Adelante, Bárbara. Y quizás no estaba lista, ¿no? Hay algo que se llama ansiedad por separación, que también sucede y nos va dando, pues, indicadores de lo que quizá se va introduciendo en nuestra vida cotidiana a lo que no le damos importancia. Por ejemplo, ahora que tú decías de las fobias, pues sí, como muchas veces empieza la ansiedad a instalarse por fobias y existe la agorafobia, por supuesto, a salir, y existe la fobia social. Sí, yo me pregunto si entre los adolescentes que tienen como en la punta de la lengua, ay, no, es que me dio FOMO, o sea, fear of missing out, está relacionado también a algún tipo de fobia social, ¿no? Porque, pues sí, si no están presentes, a lo mejor van a hablar de ellos a sus espaldas, a lo mejor ya no van a pertenecer, se perdieron de algo y ellos se sienten excluidos. Pues lo pongo sobre la mesa. Y también existe la fobia a las inyecciones, y existe la fobia a la sangre y a las lesiones, a los animales. O sea, por ahí podemos como empezar a pensar nuestra vida cotidiana y observar las reacciones que estas situaciones nos provocan. Desde luego, bueno, si las pensamos como miedos, como sensaciones, como emociones, pero también podemos pensarlas como reacciones. En el diccionario de psicoanálisis, uno famosísimo, que es el de la plancha y Pontalí, lo que se dice es que solo es una reacción, o sea, ni siquiera la clasifican de una manera distinta, y en donde se considera esto que tú también decías, que hay una afluencia de excitaciones internas y externas que el individuo es capaz de controlar, y por eso es algo que de repente se vuelve incontrolable. También hay algo que es muy útil, que es como la angustia señal, que pues te va previniendo un poco con la reacción de miedo, como decías, Mercedes, pues también es importante si hay algo que de repente tú notas, tanto dentro como fuera, y eso te posibilita huir o quitarte de ahí, moverte de alguna situación peligrosa, pues es importante detectarlo y considerarlo como que es una parte de las estrategias que vas desarrollando
para protegerte y en beneficio de tu salud. Y hablando como de lo actual, también introduciría algún tipo de ansiedad que es inducida por sustancias. Ahora que está tan de moda como que el veneno del sapito y que las pastillas de no sé qué y el MD whatever, y no, como muchas veces no se considera que este tipo de reacciones, que después se pueden convertir incluso en un trastorno de ansiedad generalizada o en algo muy difícil de detectar, porque además, pues cuando llegas a que te traten totalmente, pues fuera de ti, cuando te preguntan, bueno, ¿y cuándo empezó? Y esto tiene de historial cuántos meses, y muchas veces tienen miedo de decir, no, pues es que lo que pasa es que yo hice un camino de ayahuasca y entonces, porque la gente no lo asocia, pero yo creo que sí es muy importante hablar de todo lo que llegan a inducir las sustancias cuando no hay un control, cuando no hay una preparación previa y sobre todo, cuando nosotros entramos a trabajar a alguna empresa, siempre nos hacen un montón de baterías, ¿no? Para saber si llenamos las características del puesto que se está ofreciendo. Y me parece que en la vida, si bien soy en contra de clasificar y de etiquetar, es muy importante considerar nos en el sentido de, pues, yo cómo me siento de fuerte o no de fuerte, o sea, cómo es mi personalidad, me conozco lo suficiente y un poco abrir la posibilidad a, bueno, a mí cuando yo me tomo una aspirina me pega luego, luego, o sea, todo lo químico tiene un impacto poderoso en mí, entonces a lo mejor elijo el tratamiento homeopático, a lo mejor elijo las gotas de Bach, de flores de Bach, o algún otro tratamiento que, con el que pueda metabolizar mejor lo que me está pasando. Si uno elige un tratamiento, o no un tratamiento, un viaje de ayahuasca, un viaje de hongos, peyote, el veneno del sapito, lo que sea, pero yo en realidad no conozco cómo mi cuerpo, o no caigo en cuenta de cómo metaboliza mi cuerpo estas sustancias, pues me pongo en un riesgo terrible. Adelante, Moni. Sí, sí, yo quería retomar esto que estabas diciendo, Bárbara, de las fobias, de que hay, que si la fobia a las agujas y a las alturas y a los bichos y a la social, y usualmente cuando hablamos de fobias estamos hablando de, se le llama como miedos irracionales, y lo pongo entre comillas porque es una cosa como decir, a ver, el miedo no corresponde, la dimensión, el tamaño del miedo, digamos, no corresponde como a lo esperado para esa situación específica, pero quizás es importante también entender que todas esas fobias tienen bases de supervivencia muy realistas. O sea, usualmente las fobias son, a ver, un animal puede ser, o sea, un bicho, digamos, pues puede tener un veneno peligroso, ¿no? A lo mejor yo no soy experta en distinguir cuál es el venenoso y cuál es el no venenoso, entonces pues todos los bichos me van a dar ansiedad, pero el miedo a las alturas, bueno, las alturas te ponen en riesgo de caerte y matarte, ¿no? El miedo a la sangre, pues cuando hay sangre usualmente hay daño, ¿no? O sea, como que también a mí me parece que es importante que identifiquemos que hay cierta parte, incluso lo que, bueno, antes se llamaba fobia social y ahora es ansiedad social, porque los seres humanos necesitamos pertenecer y eso es importante para nuestra supervivencia. Sí, te veo tu mano, Kitsia, veo tu mano. Ay, tu micrófono. Creo que hay algo bien importante, ¿no? Y voy a partir de esto que dices de supervivencia. En nuestro cerebro tiene algo que se llama amígdala. Esa amígdala es como un botón de pánico. Esa amígdala es la que nos dice cuando estamos ante situaciones de peligro, del peligro que sea. Es decir, si yo estoy en un lugar alto, por supuesto que voy a activar mi amígdala porque es peligroso. Pero, ante un miedo esperado y una situación peligrosa, cuando yo veo que mi entorno es seguro, aunque esté en un lugar alto, mi amígdala se desactiva
y no pasa de la emoción de estar en las alturas. Y ya pasó. Si nosotros no tuviéramos eso, seríamos incapaces de sensar lo peligroso de la vida. Hay casos reportados, porque son casos reportados de agenesia, o sea, gente que nace sin la amígdala y no mide el peligro, no se entera de nada, o sea, no sobreviviríamos si no tuviéramos como ese mecanismo de defensa. Ahora, ¿qué es lo que pasa ante la ansiedad, ante una fobia? Ese botón de pánico se queda sobreactivado. Entonces, cuando lo sobreactivamos, empieza nuestro cuerpo a tener una serie de reacciones para poder huir y ponernos a salvo. Por eso cuando tenemos un ataque de pánico, el corazón late rápido, la respiración se entrecorta, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan, porque lo que tenemos que hacer es ponernos a salvo. Un ataque de pánico es esa reacción, como si hubiera un león que me va a atacar en este momento, pero no tengo león. Entonces, por eso estoy experimentando todo esto en mi cuerpo. Ahora, ¿cuál es la parte 2? La parte 2 es que esa amígdala que está sobreactivada toma el control de la parte pensante de mi cerebro que se llama corteza prefrontal. Entonces, cuando ya no funciona mi corteza prefrontal y si yo le tengo fobia a las arañas, yo estoy viendo una araña gigante que me va a atacar y no importa que la persona de al lado me diga, tranquila, es una arañita, ahorita la matamos, ahorita la sacamos. Yo lo percibo, mi parte racional no está funcionando. Y es lo mismo que ocurre con la ansiedad generalizada. Empiezo a tener una serie de bombardeos y de pensamientos que no controlo porque mi amígdala está sobreactivada y mi parte racional me dice que no me va a pasar nada si voy al súper porque siempre he ido al súper. Al contrario, mi corteza prefrontal se desconecta y empiezo a tener los pensamientos amenazadores todo el tiempo. Entonces, por eso los miedos de las ansiedades son irracionales. Entonces, alguien que vive con ansiedad tiene ese botón de pánico y esa amígdala sobreactivada todo el tiempo. De ahí como distorsionamos las cosas. Adelante, Claudia. Y es como estos dichos de pacientes que dicen, me levanto con estos pensamientos y sé que va a ser un mal día porque no me van a soltar, ¿no? Un muchacho que entró a mi consultorio y me dijo, deja la puerta abierta porque la ansiedad viene atrás de mí y necesita un espacio grande. Va a invadir este espacio también. Y todos ante este botón de pánico que está presionado todo el tiempo con todo el esfuerzo que requiere, son pacientes también agotados, ¿no? Es como si vinieran cargando un gran equipaje todo el tiempo de todo lo que tienen que tener a la mano para lo que sea que les pueda pasar, ¿no? Y anticiparse y anticiparse y anticiparse, y mientras más se anticipan, menos les alcanza. Adelante. Adelante, Corey. Gracias. Sí, a mí yo las he estado escuchando con atención, ¿no? Aprendiendo de todas ustedes, desde la parte biológica, la parte física, la parte como de la línea de pensamiento, desde la pérdida. En resumen, a mí se me antoja decir, pues que entonces sí es normal, ¿no? La ansiedad, o sea, que todos tenemos ansiedad y que entonces hay que darnos cuenta y estar como muy conscientes de hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, hasta dónde ya se convierte en una, o sea, es normal, todos tenemos ansiedad, pero entonces hasta cuándo ya es un problema en donde yo necesito acudir a recibir ayuda de algún tipo, la que sea, flores de Bach, meditación, yoga, terapia, psiquiatría. No la que sea. Perdón, no la que sea. No, así no, así no. Creo que el mensaje sería reconocer que tengo un problema. Ya después empieza cada quien el camino a la búsqueda a la sanación. Pero a mí me gustaría, pues, compartirles un poquito cómo yo a mis pacientes trato de transmitirles el tema de la ansiedad. A mí me gustaría, o sea, yo lo que les digo es que nosotros somos como y es muy chistoso porque hace rato hablaban de la película esta de Intensamente, es que es así, ¿no? Y así se lo explico a mis hijos y todo. Es como si nosotros naciéramos como con un tablero de carro. Y entonces tenemos 8,000 foquitos y todos esos foquitos, así uno se llama amor, otro se llama odio, otro se llama miedo, ¿no? El que sea. Y también hay uno que se llama ansiedad. Y entonces el tema es que de repente vamos viviendo la vida y se prenden los foquitos y hay que ponerles atención. Yo les digo a mis pacientes, es como si tú llegaras a mi consultorio y decirme, quiero que me quites las ganas, o sea, la posibilidad de amar. No se puede, ¿no? Somos humanos, entonces amamos y también odiamos y también
sentimos muchísimas cosas, y una de esas cosas que sentimos también es ansiedad, que es súper necesaria para la supervivencia, para huir, para existir. Entonces, así como hoy yo no conozco a alguien hoy, y hoy me caso, y hoy tengo un hijo, y hoy me divorcio, y hoy todo, así igualito la ansiedad, ¿no? O sea, no porque siento esta ansiedad, hoy voy a acabar, voy a hacer como estas cosas impulsivas que me llevan a huir también desesperadamente, yo digo, como gallinas sin cabeza, ¿no? Entonces, hay que hacer como, yo también les digo estas cosas, como que las emociones ninguna está mal, ni es buena, ni es mala, ni son positivas, ni son negativas, son poquitos que nos alertan de cosas y como dice Mercedes, hay que escuchar y poderlo nombrar para poderlo solucionar. Lo que está mal y lo que tenemos que aprender a controlar son los impulsos. Estos impulsos que nos ayudan a reaccionar. Y entonces siempre les pongo el ejemplo del amor. O sea, es como si hoy conoces al amor de tu vida y hoy mismo te casas. O sea, hoy mismo ya estás teniendo un bebé ahí, ¿no? O sea, o yéndome a vivir con él o ella. Entonces ahí es donde entra el conflicto de hasta dónde yo me tengo que frenar. Y otra cosa que yo también pienso que es una herramienta para detectar cuando ya es o sea, como una prueba de realidad, como cuando ya es como la ansiedad hablando y no todo lo demás que no tendría que estar, no lo tendría que estar escuchando, es esto que dicen de la ansiedad física, sí, pero también viene acompañada de la manera en la que pensamos, en donde siempre son pensamientos catastróficos y persecutorios. Cuando yo me veo en este túnel sin salida, tengo que ponerme a cuestionar, ¿será que no estoy o sea, no tengo salida o más bien es mi ansiedad que no me permite ver la salida? Y entonces es ahí donde otra vez, ¿no? Como que un poco de ayuda, un poco de perspectiva, un poco de prueba de realidad, un poco de controlar aquello que sí puedo controlar para poder ponerme en una perspectiva distinta. Mm. Adelante, Moni. Sí, sí, sí. Sí, ahí me gustaría comentar que, a ver, las emociones son normales. Todas las personas tenemos emociones. Las reacciones que tiene nuestro cuerpo cuando tenemos emociones, pues también, también. Em, pero me parece vital esto que comenta, que sea como de el botón pegado, ¿no? O sea, como que no, si nosotros vemos a perros o a gatos, por ejemplo, a veces uno ve que el gato se eriza, hace así el lomo, porque vio una cosa extraña, y ya pasa esa cosa extraña, y va, y se duerme y se queda tan tranquilo como si nada, ¿no? O el perro ladra, ladra, y no, no, o sea, como que pueden activarse y desactivarse. Los seres humanos como que nos quedamos pegados, ¿no? Nos quedamos pegados en que, ay, pero qué susto, hace ratito pasó el coche y casi me pega, no, y llego temblado, el coche ya no te pegó, ya pasó el riesgo, pero uno llega así como pegadísimo. Y bueno, quiero comentar otra cosa, pero ya es de otra cosa. Mejor sigo, veo aquí, sigo en un ratito. Adelante, Claudia. Y bueno, también tener como presente que si bien hay botones que se quedan pegados, también la ansiedad trabaja mucho en el futuro, ¿no? La ansiedad es en el futuro como que nos paraliza. Por ahí hay alguna investigación que dice que el 90% de las cosas que nos generan ansiedad no van a suceder, ¿no? Que no van a pasar o no están pasando como lo estamos percibiendo. Entonces hay una chamba de la ansiedad que puede impulsarnos en dosis pequeñas y hay una parte de la ansiedad que puede, como decía Corina, ser lo que no nos permite ver las alternativas y trabaja sobre todo en el futuro. Lo que pasa es que si lo vemos como lo pone Moni, pues es que las emociones nos mueven. O sea, y justamente esa ansiedad también es un movimiento para algo. Oigan, hoy me está pasando que como les doy la palabra, me baja el Zoom la mano solito. Me dice, ya hablaste, baja la mano. Pero, entonces me brinco y voy como desfasada un poquito, ¿no? Pero, ¿Te está dando un poco de ansiedad, Kitsia? me está dando un poquito nada más. No. A ver, hay algo muy importante y les quiero explicar por qué ese botón de pánico se queda activado. Porque muchas veces pensamos que tenemos ansiedad y que estamos con estos pensamientos como muy catastróficos y nos ponemos a pelear con los pensamientos y decir, ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto. Y la realidad es que mientras más lo pienso, más ansioso me pongo.
Y esto tiene un porqué, y por eso la ansiedad no se cura pensando como positivamente o poniendo la mente en blanco. O sea, no, así no se cura la ansiedad. Cuando estamos ante la situación de peligro, y me voy a ir como al origen, liberamos una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando yo doy una descarga de cortisol que parte de unas glandulitas que se llaman suprarrenales que están arriba de los riñones, viene la descarga adrenérgica. Esa adrenalina es la que me da todos los cambios de la ansiedad en mi cuerpo. ¿Qué pasa con esa adrenalina? Una vez que rebasa un umbral, ya no baja. Puede bajar el malestar un poquito como de las sensaciones físicas del momento, pero empiezo a tener un cerebro que está como sobreactivado a un área muy específica que se llaman los hipocampos. Los hipocampos es el que regula las emociones y el hipocampo va conectado también a la corteza prefrontal. Entonces, cuando yo vivo con ansiedad, llega un punto donde ya ni siquiera la puedo identificar por ese daño que le estoy generando a mi hipocampo. Entonces, puede estar mi vida llena de pensamientos automáticos, puedo adelantarme a lo que todavía no pasa, pensar que el otro piensa, ver las cosas más grandes de lo que son, pero ya como una forma de vida, por esa adrenalina y ese cortisol que se mantienen elevados todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo desactivo? Lo vamos a platicar el próximo mes con las técnicas cognitivo-conductuales, no dejar ahí en suspenso, no los dejo. ¿Cómo desactivamos ese botón de pánico y cómo bajamos esos niveles de cortisol? Lo vamos a platicar el próximo mes en las estrategias cognitivo-conductuales. Pero lo que les quiero contar es que el cerebro se acostumbra a trabajar de esa forma. Entonces, imagínense que los pensamientos son como el caudal de un río. ¿No? Si yo estoy viendo que el agua sube y sube y sube y sube, por más diques que yo ponga, por más cosas que yo haga, llega un momento donde no funciona. Yo tengo que aprender a cambiar ese caudal del río. Tengo que aprender a modificarlo y a ponerle diques. Entonces, una forma de desactivarlo, sí, son con todas las estrategias que vamos a ver el próximo mes, pero también entra la parte farmacológica. La parte farmacológica me va a ayudar a que cuando ya rebasamos ese umbral, donde ya no puedo mantener los niveles, donde mis pensamientos están ahí todo el tiempo, voy a bajar esa descarga adrenérgica. Y al bajar la descarga adrenérgica, entonces desactivo el botón de pánico. ¿No? Creo que el mejor ejemplo de la ansiedad es mis pacientes ansiosos cuando les explico el tratamiento, dicen, es que me da ansiedad tomar el medicamento que me va a quitar la ansiedad. No, o sea, ese es como, ese es el verdadero paciente ansioso, ¿no? Donde hasta lo que le va a ayudar a estar bien le genera más ansiedad. Entonces, pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque no es tan fácil, no es nada más como ya no lo pienso, ya no lo tengo, no por no pensarlo, no lo tengo, ¿no? Más bien es como ver que sí está pasando algo. Adelante, Moni. Sí, sí, sí. Sí, yo quería comentar que esto de que como la ansiedad no se instala de un día para otro, es como esto de que dicen como de la rana hervida, ¿no? O sea, que si pusiéramos una rana en agua hirviendo, pues luego va a brincar, pero que si la ponemos en agua y le vamos subiendo la temperatura poquito, 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 de pronto va a estar hervida y ni cuenta se va a dar, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta porque va siendo poquito, 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 pero las personas a nuestro alrededor se dan cuenta. Hay veces que otras personas te pueden decir, te veo nerviosa, te veo nervioso, te veo irritable, como que estás de malas, ¿no? Y sí, la irritabilidad, estar de malas, también pueden ser señales de ansiedad, de estar en hipervigilancia, de estar con esa sensación de que algo malo puede pasar en cualquier momento, este desasosiego, ¿no? Entonces, si yo no me doy cuenta, pero alguien a mi alrededor empieza a decirme que me ve ansioso, o me ve nerviosa, o me ve, sí sería como un indicador para decir, a ver, para y obsérvate mejor, porque quizá alguien afuera está viendo algo que tú no estás viendo dentro. Sí, yo quisiera también como retomar algo importante, porque no solo es como sentir la ansiedad y salir, voy a agarrar el camino del bien, de lo que dijo Corina, de ir a las flores de Bach y a todo eso, que ya hemos hablado de la medicina complementaria y tradicional, ¿no? Pero, a ver, algo muy importante con la ansiedad es que la ansiedad, a ver, en psiquiatría siempre hay que buscar como una causa física, pero si hay algo que va muy de la mano a cuestiones o cambios en nuestro cuerpo, es la ansiedad. ¿En qué sentido? Hay medicamentos que nos generan ansiedad.
como efectos secundarios, que lo utilizamos, se utilizan para otras cosas y lo que genera es ansiedad. Hay enfermedades que la primera manifestación es ansiedad. Un hipertiroidismo, por ejemplo, sobre todo si tenemos anticuerpos o un Hashimoto, vienen con unos ataques de pánico, marca, llorarás, ¿no? Y si no les hacemos un perfil tiroideo, por más ansiolíticos que les demos, no van a mejorar, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un ataque de pánico, pues sí, primero, o sea, sí voy a pedir ayuda, pero también primero, con quien vayan, se tiene que asegurar que, pues que no fue un infarto, ¿no? Que la tiroides está bien, que no están anémicos, que no tenemos tumores que secretan adrenalina en exceso en las glándulas suprarrenales. Es decir, hay que hacer como ese diagnóstico diferencial. Ese sería como el abordaje de la ansiedad. Eso por un lado. Y por otro lado, retomando lo que dijo Bárbara hace muchos minutos atrás, hay otros, hay una clasificación que se llama trastornos de ansiedad secundarios a sustancias. ¿No? O sea, siempre en la historia clínica preguntamos sustancias y vemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Yo les puedo platicar que en la mayoría de los casos, primero estuvo la ansiedad, la gente se sentía muy mal, después se les cruzó algo en el camino que les dio un bienestar y dijeron, ay, qué bien se siente, hasta que se genera la adicción. Claro, para tapar como la misma ansiedad, evidentemente, pues con esa bomba y con todo lo que vamos haciendo, va creciendo como la parte de la ansiedad, ¿no? Pero sí, sí los tenemos, trastornos de ansiedad secundarios a sustancias y secundarios a causa médica también. ¿Ok? Adelante, Claudia. Y también creo yo que estoy pensando en algún paciente por ahí, que también hay unas ansiedades que son detonadas por cambios de contextos, ¿no? Espacios que se vuelven amenazantes, difíciles, complejos, laborales, por ejemplo, donde pueden estar bajo un estrés brutal y que probablemente ya traían algo, pero que destapa, detona, como que apachurra todos esos botones. Yo me lo imagino como un panel de elevador que ni ellos sabían que de pronto ibas a apachurrar uno y suena una alarma y se queda la alarma prendida. Entonces, fuera de cuando decimos multifactorial, a mí me parece que el contexto también, si hay un cambio radical que no encontramos cómo manejarlo, y lo he visto mucho con jóvenes en temas laborales, espacios laborales demandantes, peligrosos, cambiantes, y entran con pues sí, ansiedades en plural que de pronto es difícil definir, determinar, y bueno, ahí toca la chamba a los psiquiatras, ¿no? Que son Adelante. los trastornos, perdón, Moni, déjame, que son los trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos pueden cursar con síntomas ansiosos, pueden cursar con síntomas depresivos y están francamente asociados a un cambio en el entorno o a un suceso. Los síntomas son los mismos, pero la duración es menos y la funcionalidad no se altera, pero también son motivo de atención psiquiátrica. Adelante, Mónica. Sí, sí. Hay una cosa que me parece interesante específicamente sobre ataques de pánico, que se hace un círculo vicioso. O sea, digamos que empieza la ansiedad y entonces mi corazón me empieza a latir más rápido y entonces me asusto porque mi corazón está latiendo más rápido y entonces aumentan las sensaciones en mi cuerpo y ahora me siento como medio mareada y como que me está temblando todo y entonces empiezo a pensar que aquí me va a dar un patatús y que voy a morir y entonces como pienso que voy a morir, entonces más el ataque de pánico es mucho como miedo al miedo, miedo a las sensaciones en el cuerpo que son señales de miedo. A veces son detonados por cosas, puede ser detonado por cosas tan sencillas como un café demasiado cargado, ¿no? Donde me empezó a dar así y entonces porque estoy temblando y no. Y a mí una cosa que me parece como muy linda es entender que cada una de esas señales fueron diseñadas de alguna manera por nuestro cuerpo para nuestra supervivencia. O sea que, por ejemplo, el latir del corazón más rápido es porque si yo tuviera un león enfrente, tendría que correr súper rápido, ¿no? Y la piel se pone fría porque si me rasguña el león, entonces ojalá que yo no sangre mucho. Pero la sangre se va hacia los músculos porque necesito atacar o huir. Pero me dan ganas de hacer pipí o hacer popó porque hay que vaciar esfínteres para correr más rápido, ¿no? Pero de pronto como que la visión se ve un poco extraña porque en ese riesgo es más focalizada la visión. O no, perdón, necesito estar viendo más cosas al mismo tiempo, exactamente, necesito estar viendo más cosas al mismo tiempo
Y entonces no puedo como enfocarla tanto y siento la visión borrosa porque tendría que estar viendo todo el contorno, porque qué tal que hay otro Leo por ahí escondido, ¿no? Entonces, a mí todas esas explicaciones me parecen muy lindas porque en un ataque de pánico nuestro cuerpo está reaccionando como necesita reaccionar. Son sus mecanismos de supervivencia, pero no son adecuados para la situación en la que estamos. Y ahí otra vez estamos hablando del botón pegado. Del botón pegado. Yo creo que hablar de ansiedad nos puede seguir dando para más y ya creo que vamos a reestructurar un poquito el próximo mes para poderle dar continuidad a esto y quizá hablar como de la parte farmacológica también, alternada con todas las medidas conductuales, porque creo que sí es como muy, muy importante. La buena noticia es la siguiente, ¿no? O sea, no todo es tan malo en cuanto al pronóstico. La mayoría de los trastornos de ansiedad con un tratamiento integral adecuado, que vamos a platicar en otro programa cuál es el tratamiento adecuado, les va bien. Si hay algo que tiene buen pronóstico en psiquiatría son todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Evidentemente van a mejorar con los medicamentos, pero siempre acompañados de la psicoterapia. ¿La ansiedad puede ser crónica? Por supuesto que sí, sobre todo cuando ya tenemos daños irreversibles a ese hipocampo por la exposición constante a esos niveles tan altos de cortisol que nuestro cuerpo no puede como compensar. Y bueno, no perder de vista que la ansiedad siempre se va a acompañar de muchas otras enfermedades también, ¿no? A veces vienen por algo diferente o sobre todo cuando lo que piden es atención psicoterapéutica. Llegan por un problema, llegan por algo y cuando empiezan la evaluación lo que descubren es que tienen ansiedad. No, generalmente así es como nos vamos dando cuenta de la ansiedad. Entonces, identificado, tratado a tiempo, de manera integral, terminando los tratamientos, pues el pronóstico es bastante bueno. No sé si alguien más tenga algún comentario final. No, pues ya nada más despedirnos, estoy viendo el tiempo. Sí, pues muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Muchas gracias Mercedes, Mónica, Claudia, Bárbara, Corina. Mónica además una estrategia digital quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram y lo pueden encontrar como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind, puede encontrar su información directamente en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana por los mismos medios con medidas conductuales para el manejo de la depresión. Y vamos a hablar también de ansiedad. Gracias y hasta la próxima. Bye.